un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Saludos, buenas tardes y bienvenidos a todos a los micrófonos de El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes, Juan. Buenas ¿Cómo tardes, les va? buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en la tarde de hoy. Aquí estamos listos, prestos y dispuestos para comenzar un nuevo programa y un ratito de compartir ameno y de educación. ¿A quién tenemos hoy, Juan? Mira, hoy tenemos ¿sabes que todos los invitados que tenemos en este programa son especiales? Son de calidad. Ah, claro que sí. Clase y aparte. Y hoy tenemos al doctor José Enrique Lavoy Gómez, quien, mira, es pionero. Es pionero. Sangre azul. Es sangre azul, claro que sí. El doctor Lavoy posee, ¿verdad?, un bachillerato en Artes y Humanidades, ¿verdad?, con concentración en Historia, de aquí de la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Y tiene, ¿verdad?, ostenta también una maestría en Historia de Puerto Rico y del Caribe, del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. Y también completó un doctorado en Filosofía y Letras con especialidad en Historia de Puerto Rico y del Caribe del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. Así que hoy vamos a estar hablando sobre historia, sobre las publicaciones que ha tenido el profesor Lavoy, y vamos a hablar también un poco de rebeldes. Esa palabra, rebeldes. Pero no de cualquier tipo de rebelde. Esto no es cualquier tipo de rebelde. Aquí hay unos rebeldes muy particulares y estaremos pronto. Ese es el spoiler. Quédese con nosotros para averiguar qué rebeldes estamos hablando. Así que bienvenido, doctor José Enrique Lavoy. Yo estoy sumamente agradecido por la oportunidad que ustedes me brindan. Así que estoy aquí un poco también para, pues de una manera u otra, hacerle un reconocimiento a esa universidad tan importante. Estuve allí para finales de los 90 y muchas de las cosas que aprendí sobre los procesos históricos los empecé a trabajar allí, en esa escuela de historia. Conocí a grandes amigos, a grandes profesores y siempre estaré orgulloso de la Católica de Ponce. Así que estamos aquí un poco, pues quizás devolviéndole a esa institución lo que nos dio en algún momento. Qué bien, qué bien. Enhorabuena. De hecho, el doctor Lavoy es villalbeño, pero nos preguntamos todos aquí, ¿quién es el doctor José Enrique Lavoy Gómez? Yo soy un maestro de escuela pública, llevo ejerciendo hace 22 años en el Departamento de Educación. Trabajo aquí en una escuela que se llama Lisander Borrero Terry, en la escuela superior. Hay dos escuelas superiores, bueno, hay tres. Está la especializada, que es CROEF, está la vocacional, y entonces está la Lisander Borrero, que es la más viejita de las tres. Ahí yo llevo 22 años trabajando, pero pues llevo cerca de 12 años pues, trabajando en distintas universidades, y eso lo hago a manera de jornada parcial. Okay. Así que generalmente soy maestro a tiempo completo. Ese es mi trabajo en donde yo hago la mayor parte de mis cosas. Así que lo otro viene siendo trabajo jornada parcial, pero principalmente soy maestro de escuela. Y parece, por lo que me cuentan a mí, las lenguas compueblanas suyas, que es un maestro muy innovador, un maestro que quiere transformar el pensar de sus estudiantes, que trabaja con ellos actividades extracurriculares muy especiales, fomentando esa misma pasión por la historia. Entonces, cuéntenos de dónde surge esa pasión por la historia, porque
es muy fácil ser maestro o muy común, no muy fácil, muy común ser maestro de las ciencias naturales, de las matemáticas, y siempre hay un auge en ese tipo de docente, pero conseguir docentes de historia es un poco más complicado. ¿De dónde nace esa pasión por la historia? Fíjate que esa pregunta nadie me la había hecho, ni tampoco me había puesto a pensar en eso. Yo lo que creo es que cuando paso a la católica, bueno, un poquito antes ya había nacido un interés en esto de la historia, pero en la católica me acerco a un grupo de amigos y ese grupo de amigos me llevó un poco a respetar más la disciplina. Tuve a profesores muy buenos, Arnaldo Yerbolini, entre otras personas que alimentaron eso en mí. Así que yo pienso que fue un proceso naturalmente gradual. Mis papás no son de historia, son maestros los dos, así que ahí hay una línea en términos de la educación. Mis papás los dos son maestros, uno matemática, otra que es mi mamá, pues relacionada a las artes, que ahí quizás hay un poco de eso, le gustaba mucho la historia, por ahí puede ser que haya un poco de eso, pero mis primeros 2 años en la universidad yo no estaba en historia, yo hacía otras cosas, yo estaba aprendiendo otras cosas, pero eso fue un proceso gradual. La católica como que se convierte en el punto de inflexión de mi vida en términos de lo que voy a estudiar. Una vez estoy ya en historia pura en la católica, pues naturalmente ese interés fue aumentando, fue creciendo, al punto de que continué estudiando, hice mi maestría en doctorado en historia pura. Para ser maestro, pues entonces tuve que coger los créditos de educación, tuve que hacer una práctica y entonces me dieron la licencia. Por lo que yo estudié desde mi bachillerato hasta el doctorado fue historia pura, no cogí clases de educación, luego las tomé. Aunque no tengo muchos créditos en educación, naturalmente pienso que la escuela es lo más importante que hago, y por eso es que ya tengo ahí la línea de mis papás, que con eso se nace, ¿verdad? Pero fui alimentando esas estrategias, fui aumentando las técnicas, mejorando las metodologías, y creo que, ¿verdad? Humildemente pienso que hago todo lo posible por mejorar la educación día a día, que pienso que la escuela es un laboratorio y que también pienso que no nos debemos quedar en el salón de clases, sino que salir de ese lugar para que los jóvenes puedan aprender en otros espacios. De ahí es que los llevo a las distintas giras. Durante todo el año, una vez al mes, los saco los sábados. No voy día de escuela porque la burocracia es muy complicada y piden tanta y tanta cosa que decido llevarlos los sábados en vez de un día de la semana. Y los llevo a distintas partes de Puerto Rico. Así que ellos terminan todo un año visitando entre 6 a 7 lugares de todo Puerto Rico, a veces 8 lugares, El Morro, el Capitolio, vamos al área oeste, vamos a Ponce, visitamos Villalba. Es decir, aunque están en Villalba, le doy una gira, por decir, un tour por Villalba, explicando los puntos más importantes. Así que hacemos todo eso durante todo el año, pensando siempre que el joven es el futuro del país, pensando siempre que el joven es el que debe desarrollar destrezas de pensamiento crítico, debe conocer su historia para luego continuar con sus otros proyectos. Hay que saber de dónde venimos para después saber hacia dónde vamos. Así que ese es el fin como maestro. Esa es mi meta. Lo continúo haciendo lo llevo haciendo hace más de 15 años. Y pues hasta que Dios me dé salud. Claro. Ahora pues ya no nos retiramos a los 55 años como eran algunos años atrás. Ahora nos retiramos a los 63. De modo que tengo que tener la suficiente energía para seguir haciendo giras, porque ya a los 63 años pues uno va a estar... El problema del magisterio es el siguiente, que tú vas a tener 60 años
y vas a recibir a un joven de 15. Es decir, tú te vas envejeciendo, pero el joven que recibes tiene la misma edad. Y eso es lo complicado del magisterio, que tú, si no te pones a tono con la realidad de ello, no vas a poder hacer nada. De hecho, profesor Lavoy, como maestro y como profesor, ¿verdad? Jornada parcial en las distintas universidades en las que ejerce, ¿cómo percibe a los jóvenes, ¿verdad? Ese adentrarse a la historia, o cómo usted como profesor y como maestro se lleva a la historia, ¿verdad? A estos jóvenes contemporáneos que tienen tantas distracciones? ¿Cómo lo hace? Mira, es muy complicado, pero quiero decirte algo. Cuando yo trato de analizar a los jóvenes de la escuela superior con los jóvenes de la universidad, en la universidad llevo desde 2013, así que tengo un tiempo suficiente para poder analizar a cada sector. No hay mucha diferencia en términos de sus intereses. Naturalmente en la universidad hay gente un poquito ya más adulta, más madura, no hay que estar regañando en un salón de clase probablemente, quizás te hagan más caso, están ya en otro tiempo, van a hacer anotaciones, van a escribir, van a aprovechar más el tiempo. Eso se nota en las universidades. Eso es lo que tú puedes notar si lo contrastas con los estudiantes de escuela superior, que son de 14, 15, 16 años y un poquito más difícil para llamar la atención, para que atiendan. Así que esa diferencia hay que identificarla. Sin embargo, en términos de eso que tú planteas, de la competencia que tenemos nosotros los maestros con la tecnología, ¿cómo tú le dices a un muchacho que suelte el celular para que te haga caso a ti? Es bien difícil, porque yo no creo que tengamos nosotros en las distintas destrezas para ganarle a un celular. No le vamos a ganar a un celular. No le vamos a ganar a Netflix, no le vamos a ganar al TikTok. Eso va a ser más interesante que cualquier otra cosa. Yo mismo le digo, yo quisiera estar ahora mismo viendo lo que ustedes están viendo. O sea, yo parto de esa realidad. De modo que es una tarea muy difícil. Yo no digo que lo he logrado vencer. Yo no creo que lo haya logrado vencer. Lo que sí intento hacer es tratar de hacer clases más dinámicas, tratar de atemperar la historia a su vida actual, tratar de que con esos recursos que ellos tienen, lejos de decirle, hay veces que me canso y le digo, bueno, guarden el celular. Pero a veces digo, bueno, vamos entonces a utilizarlo para buscar esto y esto. Fíjate qué cosa interesante. Nunca había pasado esto en mis 22 años. Me he dado cuenta, mira la cosa interesante lo que voy a decir, que si uno escribe alguna cosita en la pizarra, ellos prefieren que se lo diga por WhatsApp. En otras palabras, a veces alguna instrucción que yo quiero brindar, la digo por WhatsApp y la lee todo el mundo. Todo el mundo sabe lo que va a hacer. De modo que competir con eso es difícil. Hay que tratar de hacer esa herramienta parte del proceso de enseñanza en algunos casos. En otros casos hay que decirle guarda el teléfono, guarda el celular. Pero si nuestras clases son de escribir, escribe, embotéllatelo, me siento en el... eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Para eso se necesita energía, se necesita estar ready, creatividad. Se necesita mucha hay que creatividad. Estar fuerte, hay que ser creativo. Y repito, no me atrevo a decirte que eso yo lo he, esa batalla la he ganado. Yo no estoy diciendo eso. Yo brego con eso todos los días,
trato de buscarla. Hay veces que digo, ¿y qué voy a hacer hoy para que la gente me haga caso? Captar la atención, sí, sí. Porque sí. en la gira ellos van a hacer caso, en la gira ellos están brincando y qué sé yo. Ese sábado yo no tengo ningún problema. Es los 5 días en la escuela, porque mira, llega un momento que el miércoles tú dices, bueno, ¿y qué voy a hacer el jueves? Ya estoy cansado. Uno tiene un plan ya. Claro. Ese plan hay que entregarlo la semana anterior. Pero hay veces que el plan no corre como tú quieres que corra. Hay veces que dejaste el plan a mitad porque el grupo quizás funcionó de manera distinta al otro grupo. Entonces tú tienes que bregar con todo ese tipo de dificultad y seguir hacia adelante. Aceptar, algunas veces un maestro te dice, mira, debes hacer esto en vez de hacer lo otro, escuchar a la gente que más sabe y seguir aprendiendo, porque lo que queremos es nosotros seguir aprendiendo para que el proceso sea cada vez uno mejor. Así que en esa estamos. Muy bien. Tal vez usted siente que no está ganando la batalla, pero yo le puedo asegurar que en esa búsqueda y reconocer que hay que hacer cosas diferentes, que hay que innovar, que hay que tener creatividad, ya por lo menos ha dado grandes pasos en este proceso de atemperarse al momento histórico que se está viviendo. Y pues aprovechando ese comentario, hace algún tiempo se proponía la eliminación tanto de la clase de estudios sociales para escuelas elemental como la de historia para las escuelas intermedias y superiores, los grados intermedios y superiores, del currículo de nuestras escuelas del Departamento de Educación. Y yo pues aquí poniéndole un poquito de sal y pimienta a la conversación, me gustaría saber cuál es su opinión al respecto, cuál es su punto de vista, porque esa propuesta estuvo en el candil por un buen tiempo y trajo mucha controversia. Pues fíjate, yo te puedo decir que la historia siempre para los distintos gobiernos a través de nuestra historia ha sido un arma que en ocasiones se ha visto como arma política, un arma de liberación. Hay gente que plantea que si conocemos la historia, que es la madre de la verdad, según algunos filósofos, pues los pueblos pueden desarrollar destrezas de pensamiento, los pueblos se lanzan a la calle, y yo creo que sí, que la historia, los estudios sociales, particularmente la historia, en ocasiones se ha visto como esa arma que contrarresta muchos de los males. Pienso que cada intento que el departamento realice y menoscabe el estudio de la historia se convierte en un símbolo de aberración, una afrenta a la cultura del país. Cuando eso que tú planteas de esa noticia empezó a moverse por los medios, después ellos dijeron que no era que se eliminaba la historia, que se iba a integrar con el español, etcétera, etcétera, que eso es lo que ellos contestan. Mira, una cosa bien importante. La historia, si a mí me dicen mañana, mira, la historia es una disciplina que corre particularmente sola, que se debe eliminar porque ustedes no están, para el College Board no hay que hacer historia, para las pruebas CEPA, META, todo ese revolú de nombres que cada día aparecen de pruebas que no sirven para nada, las pruebas que están dando por ahí no sirven para nada, piensa, no sirven para nada. En esas pruebas, nada de historia hay. College Board, tú entras a la universidad, tú puedes ser, tú, si no sabes cómo se cubre Puerto Rico, para el College Board no necesitas nada de eso. Y estamos de acuerdo, el College Board es inglés, matemática. Fine. Pero fíjate, la historia que ofrezco yo y mis compañeros, y todos los que yo conozco, sirve, además de concienciar al pueblo sobre
nuestro pasado, nuestras raíces, todo eso, ¿verdad? Todo eso que sabemos de la historia, la historia para comprender dónde estamos, todo lo que nosotros podemos decir de la historia, todo. Además de eso, con la historia fortalecemos muchas cosas. Si yo lo pongo a leer a un joven cualquier tema histórico, estoy fortaleciendo e integrando con español. Yo estoy mejorando las técnicas de escritura, de redacción, de oratoria, de pensamiento crítico, de razonamiento lógico. En otras palabras, aunque la historia no aparece en el College Board ni en ninguna de esas exámenes, etcétera, etcétera, con la historia, además de lo que representa para el país, con eso se pueden fortalecer otras materias. Por eso es que la historia, además de lo que ya sabemos de lo que representa, nos ayuda a integrar. Mira, por ejemplo, los miércoles en nuestra escuela, debemos siempre presentarle una lectura. No importa el tema, si yo estoy hablando de la llegada de Alejandro O'Reilly a Puerto Rico, pues yo el miércoles, si estoy en ese tema, pues yo puedo el miércoles, si eso se llama comprensión lectora. Esa es nuestra, todos los miércoles en nuestra escuela se hace, todas las clases, incluyendo historia, los miércoles tenemos que leer. Ustedes no tienen idea lo que han leído esa gente. Todos los miércoles, además de las otras cosas, todos los miércoles hay que leer un fragmento de historia. Y en eso, ahí desmenuzamos la noticia, analizamos, razonamos, mejoramos nuestras técnicas, los mandamos a hacer párrafos. Así que el que diga, vamos a imaginarnos que sale un loco mañana diciendo que la historia no es importante. Pues mira, hay que contestarle que es importante por muchas cosas, entre esas cosas que nos ayuda a fortalecer las otras destrezas que el departamento quiere. Que sepan escribir, que sepan pensar, que sepan, nosotros las fortalecemos porque en historia, si no se lee, no se hace nada. Ese es mi pensar. Y con esa nota nos vamos entonces a una pequeña pausa para regresar en breve a seguir conversando con el doctor José Enrique Lavoy sobre sus investigaciones y sus publicaciones. Así que regresamos en breve. El atrio de los gentiles. Buenas tardes, estamos nuevamente en este segundo segmento que estamos conversando con el doctor José Enrique Lavoy. Y qué profundo, ¿verdad? Ese primer segmento de toda la historia y cómo él se apasiona, ¿verdad? De la historia. Y quiero preguntarle, ¿verdad? Al doctor Lavoy sobre sus publicaciones, ¿verdad? Aunque sea un brief, desde su primera publicación a la que está hoy, ¿verdad? Recientemente publicando, ¿verdad? Sobre los rebeldes y perseguidos cristianos. Pues mira, yo tengo que decirte que estando en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, compartía con otro pionero que también había hecho su bachillerato allí, hoy día es sacerdote jesuita, un gran amigo, se encuentra haciendo su doctorado en teología en Roma en este momento, Gaby José Cedeño. Y Gaby José Cedeño ya en su primer semestre tenía el tema de estudio. Yo, perdido siempre, mi mundo siempre fue más al garete. Y yo estudiaba, pero no sabía qué era lo que iba a hacer en mi vida. Gaby se decide por el sacerdocio y me dice, bueno, ya me voy, tú coge el tema tú, por ahí para abajo. Esas cosas se supone que no pasen, porque tú tienes que tener cierta creatividad. Y tú dices, pero ¿cómo es eso que yo coja el tema? Pues
Pues yo no sé qué pasó, que yo me enamoré de esa temática, de los religiosos, de las religiosas, de los sacerdotes y demás. ¿Qué pasa? En el 99, a punto de graduarme de la católica, llega un sacerdote jesuita de nombre Alfredo Enrique Guzmán Bisbal, colombiano. Llevaba unos años aquí ya y hacía misiones por toda América Latina. Y él llegó a la católica porque ya Gaby, que tenía interés en ser sacerdote, lo había contactado y le dijo, ¿por qué no te vienes a la católica y reclutas a algunos jóvenes? Le dice Gaby, mi amigo, a él. Estamos hablando antes de irnos para estudiar maestría. Él y yo estamos graduándonos de la católica para irnos al centro los dos. Bueno, pero llegó el sacerdote en el 99 y me reclutó a mí como parte del grupo y nos fuimos para República Dominicana, una misión fuertísima. Esos son otros, de eso podemos hablar cuando ustedes deseen, sobre las misiones de esa figura. Son importantísimas. Bueno, allí noté muchas cosas. Noté que había sacerdotes muy comprometidos, laicos que daban la vida, monjas. Bueno, la primera noche se escucharon varios tiros, gente herida donde estábamos en la frontera con Haití, y las únicas personas que salieron a socorrer a los heridos fueron las monjas. Eso me llamó la atención. Dije, contra, ese tema me llama la atención. ¿Cómo yo puedo entonces estudiar el fenómeno de los religiosos en Puerto Rico? Así que esa misión me ayudó a decidirme por el tema, y la maestría entonces la trabajo, la tesis de maestría, sobre la figura del obispo Antulio Parrilla Bonilla. Antulio Parrilla Bonilla, un sacerdote jesuita importantísimo, obispo de la Iglesia Católica. Yo le llamo rebelde por muchas de las cosas que hizo, y hago la maestría en Antulio Parrilla. Sigo el doctorado y digo, bueno, terminé mis clases y dije, bueno, ¿cuál va a ser el tema? Pues el tema va a ser ese, el de los cristianos, particularmente de los católicos. Mi tesis doctoral se dedica a estudiar a los católicos y católicas que de una manera u otra enfrentaron el status quo, lucharon a favor de los estudiantes, de los obreros, del ambiente, todo ese pensar de la teología de la liberación que se va desarrollando en América Latina, y eso es lo que hago en mi primer libro. Mi primer libro se llama Los católicos rebeldes en Puerto Rico durante el periodo de la Guerra Fría. Así que ese es el tema, esa es mi temática principal, ese es mi primer libro que surge de mi tesis doctoral. Así que ese es mi niño, mi primer niño. Bueno, tengo 2 hijos que los hago con mi vida, pero ese es mi primer niño en términos de mi producción, de mi humilde producción. Bueno, se acabó eso ahí. El libro tuvo su éxito. Acuérdense que si uno no se alaba, no se va a alabar nadie. Así que tengo que hacerlo. Ese libro tuvo bastante éxito en términos de las ventas. Se reimprimió como 3 veces. Recibió muy buenas críticas. En el periódico salieron varias críticas muy buenas. Bueno, ¿qué pasa? Que en el proceso tengo ahí como que unas paginitas para escribir sobre lo que pasaba en el mundo en los 60 y los 70. Y ahí sale mi segundo libro, que es una cosita bien finitita. Es un libro más sencillo, no es como el primero, que es un trabajo con, ¿verdad?, de más profundidad. Y ahí saco un libro que se llama Revolución y Liberación Mundial durante la Guerra Fría. ¿Ves? Más o menos parecido en términos de la temática. El primero relacionado a lo religioso, el segundo ya un tema más político sobre los 60 y los 70. Un libro más pequeñito, no es una cosa del otro mundo, pero ese fue el segundo libro. Hay que decir que es un segundo libro, aunque no es una cosa del otro mundo, etcétera, etcétera. Bueno, en ese caminar sigo investigando la iglesia, ese es mi tema que amo, que me llama la atención. Pero en ese caminar me encuentro con una figura muy importante para Ponce, que se llama José Enrique Ayora Santaliz. De hecho, para la católica es muy importante. El que me escucha debe conocer la figura de José Enrique Ayora, porque José Enrique Ayora Santaliz es miren lo que voy a decir, es una de las personas que tuvo un papel importante en el desarrollo de la propia Universidad Católica. Este es el tipo que llega prácticamente naciendo de la Católica, que se convierte en un promotor natural y sin paga
va a los distintos lugares a promocionar la católica siendo estudiante. Va a distintos lugares, hay que estudiar de la católica. Y él viene de Isabela. Él no es ponceño originalmente. Él de Isabela se enamoró de Ponce, se quedó en Ponce y es el tipo que le mete un impulso a la católica. Fue parte de todos esos grupos que desarrollaron revistas. Él fue parte de todas esas revistas, una figura importantísima de la católica. De hecho, estamos tratando ahora en estos momentos, estamos haciendo una gestión, digo estamos porque soy parte del grupo, una gestión con el presidente actual de la católica para que logre, estoy diciendo algo que no debo decirlo, ¿verdad? Pero eso pasa conmigo, que se logre abrir un espacio para que se guarde la memorabilia de José Enrique Ayora Santaliz, porque es una figura central en el desarrollo de la católica. Está vivo él todavía. Bueno, me encuentro con Ayoroa. Vamos a hacer un libro de Ayoroa. Hicimos un libro de José Enrique Ayora Santaliz. Ese libro se llama, estoy mirando la pared porque tengo ahí los títulos en la pared porque tengo unas pequeñas fotos. Se llama Quique Ayoroa Santaliz, Patriota, Quijote y Amigo. Todo lo que hizo a favor de Ponce, de la figura de don Pedro Albizu Campos, ahí se recoge todo. Es un libro hecho a la medida de la persona, en el sentido de que, bueno, uno escribe lo que principalmente la figura, lo que tiene que escribir sobre la persona, ¿verdad? Recuerda que es difícil escribir cuando una figura está viva, ¿verdad? Cuando la persona murió hace 100 años, pues uno hace porque son 100 años, ¿quién va a debatir eso? Pero entonces tú vas a escribir, el problema mío es que yo he escrito sobre el siglo XX, la gente está viva, es complicado, mis libros todos son del siglo XX. La gente está viva y está en la memoria histórica de la gente, los sucesos todavía están vivos también. Están vivos, así que la cosa que yo diga por ahí es problemática. De Ayoroa yo menciono un montón de gente de Ponce que están vivas todavía. Entonces es un poquito difícil escribir sobre la gente que está viva y que va a leer el libro y que va a cuestionar y es complicado. Bueno, pero yo en eso he sido un poquito atrevido y lo tiro para adelante. Ese es mi tercer libro. Ese se publicó en el 2019, lo publicó Mariana Editores, que es la dueña del Candil, que está Mara. Entonces, este último libro, y con eso cierro, ¿no? Yo sé que cuando tú me preguntas, yo sigo hablando por favor, porque eso es lo que hago. Lo único que yo sé en mi vida es hablar, ¿sabes? Y para eso son los micrófonos del Atrio de los Gentiles, para eso estamos aquí, para conocer a nuestra gente. Nada más, no me pongas a cantar, no me pongas a bailar. Yo lo único que sé es un poquito hablar. Bueno, pues mira, pues el último libro nace de la preocupación de que como el primer libro de católico llega hasta el 79, yo tenía la preocupación si los religiosos habían continuado la lucha a partir del 80, porque a partir del 80 se dieron unos procesos en la iglesia bastante fuertes, de mucha persecución, y yo dije, bueno, en el 80, ¿qué habrá pasado con estos católicos rebeldes? Pues me dedico 4 o 5 años más a estudiar qué pasó a partir del 80 con esos católicos y cristianos. Fíjate que esta vez le llamo cristianos porque en este libro incluyo a los protestantes. El primero fue puramente de católicos. Este es un libro más ecuménico. Tiene los ejes temáticos se vierten a través de 4 temas principalmente: el ecumenismo, la unión entre católicos y cristianos y protestantes, la liberación, la justicia y la paz. Esos son los temas principales de este libro. Y, naturalmente, recojo la historia, ustedes son muy jovencitos, ¿verdad? Pero recojo la historia de la lucha que se dio en Vieques, que empezó en el 1999, yo graduándome de la Católica, y terminando en el 2003. Esa lucha es bien importante. ¿Por qué? Porque esa lucha le demostró al pueblo que los religiosos, que los cristianos, que los laicos, que los diáconos, todo lo que usted quiera meter ahí, fueron determinantes para sacar la Marina en ese periodo, porque pusieron todo su empeño, todos sus recursos, toda su inteligencia, toda su organización a favor de esa lucha. Y si bien es cierto que la lucha de Vieques no la ganaron los cristianos solamente, obviamente,
porque hubo sectores muy importantes. Los cristianos, yo me imagino que le dieron un toque bastante interesante. Fueron el sector que le dio paz en algunas ocasiones cuando la cosa se puso bien difícil, que había momentos muy, muy álgidos. Los cristianos estuvieron ahí para pacificar, para calmar. Estuvieron en desobediencia civil, fueron arrestados un montón de gente, tenían recursos porque hubo iglesias que desde Estados Unidos le enviaban recursos económicos. Acá los obispos estaban todos cerrando filas, bueno, no todos, pero algunos de ellos estaban cerrando filas a favor de las luchas, y eso dio un impulso a este movimiento, y eso se reconoce en el libro. Yo creo que la parte más importante de este último libro es el papel de los religiosos en esa lucha de Vieques. Y ahí me callo para que si quieren otra pregunta. No, a mí me resulta sumamente interesante porque uno de los cuestionamientos que teníamos era ¿por qué rebeldes? ¿Dónde estaba esa rebeldía? Yo entiendo que... Mira, me trae problemas el concepto porque las presentaciones siempre hay alguien que se para muy brillante y me dice, mira, la voy. ¿Por qué tú dices rebelde? Esta gente hizo lo que tenía que hacer. Así que rebelde es cuando tú... Entonces me cuestionan el concepto. Yo... En las primeras páginas del libro trato de explicar la introducción a quién yo le llamo rebelde. Y esa es mi opinión, ¿verdad? Hay otros que me dicen, no, pero no les pudiste haber llamado rebeldes porque los rebeldes a veces, ellos no hicieron nada de rebeldía, ellos hicieron lo que estaba en el evangelio, dicen algunos compañeros. Es un evangelio de liberación, dicen otros. Yo le llamo rebelde a todos aquellos hombres y mujeres que de una manera u otra cuestionaron lo existente, cuestionaron la cuestión política, cuestionaron la cuestión social, cuestionaron la pobreza, cuestionaron la cuestión, lo que le hacía daño a la cultura, estuvieron en las calles. Toda esa gente yo los ubico en rebeldes. Dentro de esos rebeldes hay sectores más radicales, claro, hay sectores más radicales que tuvieron un discurso más radical. Dentro de esos rebeldes hay otros más moderados, pues sí, hay otros más moderados que tuvieron un discurso más moderado, quizás más cultural, quizás más cuestión de ayudar a los pobres. Así que dentro de todos esos rebeldes hay unas ramificaciones que son, obviamente, que tienen su propia particularidad. Pero rebelde, entonces, a todos los que de una manera u otra defendieron un discurso y una praxis transformadora, progresista, le llaman algunos, radical, puertorriqueñista, de justicia social, encarnadas en la doctrina social de la iglesia, encarnadas en el catecismo en algunos casos, encarnadas en las encíclicas papales, encarnadas en el Concilio Vaticano II, engranadas en los documentos de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo. En otras palabras, hay gente que dice que lo que hice fue coger ese evangelio que está escrito hace tiempo y decir lo que hizo este grupo de gente tomando el evangelio. Mira, como en todo, en el libro, usted me dice, ¿cuáles son las debilidades del libro? Pues mira, el libro, claro, como todo, tiene muchísimas debilidades ¿verdad? Cosas que se pudieron haber mejorado. En el libro le falta un capítulo de hacer yo una crítica sobre los religiosos. Claro, eso será eventualmente. Yo tengo que hacer una crítica sobre ellos, en qué fallaron, cuáles fueron los excesos, en qué se equivocaron. Y eso lo puedo hacer yo como otras personas, porque los libros se hacen con la intención de seguir o dejar el camino expedito para que la gente coja esa investigación y diga, bueno, lo que la OI hizo está bien en esto y esto, está mal en esto y esto. Por eso, para eso se hace la investigación. Los libros se hacen para eso. Yo no pretendo con el libro de Ayoroa decir toda la historia de Ayoroa, no equivocarme, que la historia sea perfecta. No, otros van a decir, mira, la OI se le olvidó esto de Ayoroa. Ayoroa hizo esto otro. Falló en esta parte que no reconoció. Pues para eso es que estamos. Para seguir escribiendo sobre estos temas, para mejorar los temas,
para cuestionar los temas, porque la historia no es una. ¿Quién le dijo que la historia es una? La historia son muchas. Ni es estática tampoco. Claro, no es No es estática, es estática, dinámica, está viva. y se construye todos los días. Claro. Entonces tenemos que Y lo crear digo esa yo hoy, mentalidad. mañana alguien me lo puede Cuestionar o así, sí. cuestionar, O las refutar. circunstancias del Esto es momento que se vive promueve un cambio en eso Claro, mismo. claro. Yo pienso también que la palabra rebelde y la rebeldía se ha prejuiciado, se ha estigmatizado por mucho tiempo, vinculándola a sectores y a prácticas negativas, violentas, claro. controversiales. Claro. Y entonces Por eso tenemos que se enojan romper, algunos. claro, y tenemos que romper esos paradigmas, porque el rebelde es aquel que también desafía en favor del bien común. Claro. En favor de la justicia y de la paz. Y nosotros, pues, también como educadores tenemos que romper esos paradigmas y establecer nuevas definiciones a todos estos conceptos. Así que, de verdad que a mí me parece muy loable, pero aparte de eso, interesante. Sí, muy acertado también. Sí. Muy acertada esa definición, ¿verdad?, que trae el doctor Lavoy sobre ese concepto, ¿verdad?, de rebeldía. Porque no es solamente, pues, pararnos a defender algo, sino que nos paramos, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, todos estos religiosos, cristianos, para defender o para traer algo común, ¿verdad? Esa paz, esa como pueblo y como Justicia comunidad, social. ¿no? Justicia social. Esa justicia social y ese comprender que como cristianos y como católicos, dentro de la denominación católico, dentro del cristianismo, tenemos el compromiso de cumplir con la doctrina social de la Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia pide que nos involucremos en nuestra comunidad, que seamos voces activas y que tomemos que seamos rebeldes, Claro. que desafiemos esos status quo que están haciéndole daño a nuestro prójimo, a nuestra comunidad, y defendamos el bien común. Así que de verdad yo entiendo que debe ser una lectura obligada para todos nosotros y para nuestras generaciones jóvenes, porque muchos han olvidado en la memoria histórica lo que representó la lucha de la salida de la Marina en Vieques. Entonces por ahí tiene que venir también y se tiene que, yo le voy a poner la asignación de que el verano del 19 tiene que convertirse también en una producción literaria para el doctor Lavoy. Sí, no, esa es la próxima asignación. El problema es que ellos me dicen, cuando estoy en alguna presentación y alguien me dice, ¿y dónde estaban los cristianos en el 2019? Es complicado porque ya, ahí se dio otro fenómeno, Ahí se dio otro fenómeno que me he encontrado con mucha gente. Mira, yo estaba y soy religioso, el otro, Padre Pedro, y mucha gente me dijo, yo estaba, que en el 2019 esas no fueron las caras protagonistas. Claramente, no fueron. Pero naturalmente, hay que estudiar ahora del 2000 al 2020, que son los próximos 20 años. Se complica más la situación porque pues los tengo ahí los recuerdos están muy, muy vivos, pero esa es la meta. No, ahora estoy trabajando con otra cosa que me tardo como probablemente 2 añitos más, 1 añito y medio más, 2 añitos, pero sin lugar a dudas quiero seguir trabajando con los temas y me tocaría ahora mismo de Vieques al verano del 2019. Mira, ya el tema está, ya el tema llamaría la atención, de Vieques al verano del 2019, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Así que ese es el plan que tenemos en el próximo trabajo. Y eso es lo que queremos preguntarle también, doctor Lavoy, cuáles son sus futuros, ¿verdad?, proyectos, ¿verdad?, que tiene. Precisamente eso, trabajar el tema de la iglesia en ese periodo. Hay unas hermanas que se llaman las Carmelitas de Vedruna que ya se me acercaron y quieren que trabaje su historia. El problema mío es que yo le digo que sí a todo el mundo, pero después me di cuenta que no puedo hacerlo. Pero hay unas cositas bien interesantes, las Carmelitas de Vedruna. Está el tema del 2000,
a 2020. Quisiera estar en algunos momentos en América Latina investigando qué estaba pasando en esos países en los 80 y los 90, que están en los libros, pero yo quisiera estar muy cerca de los documentos a primera mano. Como soy maestro y dependo del trabajo para sobrevivir, se me hace difícil, pero lo que he hecho últimamente, le he hecho una trampa a mi familia, que le digo, bueno, vamos a pasear, y me invento un lugar, y pues después ellos se dan cuenta que es que durante esos días... Había un propósito detrás. ¿Me entiendes? O sea, ellos dicen, ¿pero qué pasó aquí? Y ya ellos saben, y ya tengo que, el embuste que viene tiene que ser más preparado. Más preparado, porque ellos, Dios, pero papi, bueno, porque hubo un día que no hicimos nada, pues mira, aquí no hay que hacer ningún tour ni nada, pues, y ahí me pierdo. Y porque es la única manera. Así que lo que estamos tratando de seguir trabajando el tema de la iglesia. En estos momentos se me acercó un grupo de amigos que habían empezado una historia sobre el dirigente Armandito Torres, el dirigente de San Germán. Fue la primera persona que dirigió el equipo olímpico en Seúl, 1988. Y el proyecto lo tenían a mitad. José Elías lo había empezado, murió José Elías lamentablemente, y ese grupo de personas me llamó para continuar el trabajo, y estoy bregando con esa biografía de Armandito, que está vivo todavía. A mí me apasiona el deporte, después de los temas que trabajo, el baloncesto principalmente me apasiona, porque lo que hice fue durante mi vida, hasta los 18 años, lo que hice fue jugar baloncesto. No era bueno, pero eso era lo único que hice desde mis 7 hasta los 18 fue jugar baloncesto. Después, ahora mismo si me preguntas algo, yo no sé nada de la NBA, yo no sé nada de nada. No me pregunten nada porque no sé, pero de 7 a los 18 lo que hice fue eso, y me apasiona un poco me apasionaba el equipo de Ponce, de San Germán, en aquellos tiempos, en los 80 y los 90, y estoy trabajando esa historia, que ya había empezado. Me pidieron un favor para que saliera la historia, y estamos trabajando con eso. Eso me va a tomar quizás 1 o 2 años, pero no he dejado de recopilar información de los otros, buscar allá, tomar fotos allá. Sigo haciendo varias cosas a la vez. Pero mira, quisiera, antes de que ustedes finalicen conmigo, lo que estaban mencionando casi ahora, el libro en parte, este último, me ha servido, y eso lo he descubierto en las presentaciones, que los laicos que están... Este libro recoge la historia de muchos laicos. En Católico Rebelde no tuve esa oportunidad, pero en este libro yo recojo a muchos laicos, laicos que trabajaron a favor de la iglesia, principalmente laicos de la diócesis de Cagua. Hablo de mucha gente, pero principalmente los de Cagua. Y cuando llego a esas presentaciones, sale alguien y me dice, ese libro es importante para seguir abriendo caminos, para seguir abriendo puertas a favor del trabajo pastoral, de todos esos hombres y mujeres que lucharon, de todos esos laicos y laicas que lucharon a favor de los cambios. Ahí tengo a la peja ahí ladrando, también es cristiana rebelde. y me lo han dicho, que yo creo que el poder del libro, lejos de que sea un trabajo literario importante, eso nada de esas cosas son, ese libro no es nada de esas cosas, es que le da el protagonismo, él pone sobre el papel a todas esas personas que de una manera u otra ayudaron a una iglesia más democrática, a una iglesia más abierta, a una iglesia más comprometida con los pobres, y son gente que quizás no iba a salir en ningún libro de texto, ¿ves? Son gente que no está en ninguna... Mira, yo he hecho un examen. Si tú coges cualquier libro de historia de Puerto Rico, cualquier libro general, cualquier libro de historia de Puerto Rico general, búscalo. Todos los que hablan del siglo XX no tienen un solo párrafo de los cristianos. No tienen un solo párrafo. Ni nuestro amigo Fernando Picó, el mejor historiador de Puerto Rico, que era jesuita, ni nuestro amigo Fernando Picó menciona en sus libros
más allá de un párrafo, algún tema de algún cristiano. Por eso es que yo me he dedicado a hacer esto, porque en los libros de texto no aparece, o se aparece muy poquito, cómo estos grupos también, hay que decirlo, también aportaron a la transformación social y política del país. ¿Y por qué no mencionarlo? Claro, es una tarea encomiable en la que se ha levantado. Yo entiendo que muy importante, porque la figura de los laicos dentro de la iglesia ha ido tomando más importancia, más protagonismo, y servimos para transformar desde el sector educativo, desde los sectores administrativos, a transformar la iglesia, porque básicamente somos los que, la base de nuestra iglesia. Agradecemos al doctor Lavoy que haya compartido con nosotros en la tarde de hoy en el Atrio de los Gentiles, y yo creo que este es el primero de una serie de como 80 programas. Uy, sí, que mucho hemos aprendido. Estoy a las órdenes, claro, podemos hablar de, yo no, repito, yo sé de muy pocas cosas, pero de lo que sabe mucho. Sabe mucho. Agradecemos al doctor Lavoy por su disponibilidad de estar aquí en el programa del Atrio de los Gentiles. Gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Y a todos los que nos escuchan. Y arriba la católica. Arriba, adelante pioneros. Y a todos los que nos escuchan, los esperamos el martes próximo en los micrófonos de El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes. Buenas tardes. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.